Buenos días. Tengo un ratito que he llegado pronto a una reunión aquí en Azca y tenía pendiente hacer un vídeo para Bianca, que es una amiga, es una de mis clientas, que me preguntó sobre el síndrome del impostor. Y me mandó un artículo de la revista Psychology Today donde lo describían. Entonces, mi opinión sobre el síndrome del impostor es que es una bonita etiqueta en la que se mete un montón de cosas que no tienen nada que ver. Es un poco cajón desastre. Lo que pasa es que está muy de moda hablar de ello. Lo siento por el ruido, ¿eh? Esto es lo que hay. Lo tengo que hacer ahora y aquí y hay ruido en la calle. El síndrome del impostor es una etiqueta que está de moda porque mucha gente siente inseguridad. Básicamente está hablando de todos esos momentos en los que sientes inseguridad, a pesar de saber racionalmente que no hay ningún motivo para sentir esa inseguridad. Es decir, que cuando se te pasa el susto, vuelves a pensar en la situación y te das cuenta que no estaba pasando nada malo y que no había ningún problema. Pero en ese momento, recordad que es algo que yo digo mucho, cuando una emoción es muy intensa en nuestro cuerpo, a nuestra mente le pasan dos cosas. Una es que el pensamiento se distorsiona, entonces empieza a inventarse cosas. No te puedes creer nada de lo que te diga tu mente cuando estás en una emoción intensa, porque es todo mentira. Solamente puede pensar en cosas que estén alineados con esa emoción. Entonces, si la emoción es inseguridad, pues todos tus pensamientos en ese momento son no valgo, soy un impostor, me van a encontrar, ¿sabes? Me van a descubrir y va a ser horrible, etcétera. Y lo otro que pasa es que se reduce el filtro de la percepción, se nos hace visión de túnel, que es lo mismo que pasa, por ejemplo, yo esto lo cuento mucho, o sea, cuando un halcón ve una presa, los halcones solamente pueden cazar desde el aire porque son muy rápidos y lo que hacen es que ven a un pájaro que está volando abajo y entonces ahí enfocan y pierden, o sea, se les hace visión de túnel, entonces no ven los cables eléctricos y por eso a veces se matan contra los cables, ¿vale? Entonces nosotros igualmente, cuando se nos sube mucho la intensidad de una emoción, no vemos las cosas buenas que nos están diciendo, no nos creemos. El otro día una clienta me decía que tuvo una entrevista de trabajo y que le dijeron 15 veces lo bien que había hecho todas las cosas este año. Es una alta ejecutiva en una empresa que hace proyectos de construcción, que estaban impresionados con lo bien que había hecho, y en la sesión que hizo conmigo después me confesaba que no podía creer, no podía aceptar ninguna de las cosas que le estaba diciendo el entrevistador o el potencial jefe en ese momento, ¿vale? ¿Por qué? Porque su visión de túnel, de esa inseguridad, no le permitía aceptar ningún dato que no sea coherente con la emoción de ese momento. Si su jefe le hubiese dicho eres inútil, no me gusta nada lo que has hecho, eso sí se lo habría creído. Pero si se pone a decirle cosas bonitas en ese momento, no lo puede aceptar, ¿vale? Entonces, ¿qué significa esto? Que necesitamos entender cuál es la fuente de la inseguridad. Entonces, bueno, en el artículo que me mandó Bianca hay una serie de cosas que pues habla con un amigo, cuéntaselo a un profesor o a alguien que te aprecia mucho, cuéntale cómo te sientes, porque es verdad que hablar de ello te va a ayudar, bien, pero siguen siendo herramientas mentales. Y ya sabéis que yo siempre digo que frente a una emoción intensa, una herramienta mental es que no puede funcionar, ¿eh? Y en esto hay que pensar un poco como en las olas. Si tú te vas a surfear una ola de 2 metros con una tabla grande, que es lo mismo que una herramienta mental, bueno, vale, la surfeas. Pero si tú pretendes meterte en una ola de 40 metros, da igual la tabla que lleves, es que te mata, incluso los que saben hacerlo te matan, ¿no? Entonces, las emociones muy intensas se comen completamente a la mente no puede luchar con ellas, ¿eh? Con lo cual hay que trabajar con la emoción. ¿Qué es lo que le pasa en la emoción? ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que la provoca? En el caso de esta clienta del otro día, lo que vimos es que en realidad la inseguridad tenía que ver con su historia con su padre. Entonces, ella había tenido un padre que no había estado muy presente en su infancia y que pues, era un padre difícil, con el que tuvo un padre complicado, ¿vale? Entonces, como niña, ella siempre esperó a ver si papá aparecía y pensaba, porque es lo que le pasa a los niños, que si papá no venía es porque ella no valía lo bastante, porque ella era una impostora, ¿veis? Entonces ahí es donde se origina esa inseguridad, porque ella no es suficientemente lista o guapa o buena o lo que sea. Entonces, en consecuencia, esa niña se hace mayor y está todo el rato esperando a que alguien le diga que vale,
Lo que pasa que está esperando a que se lo diga papá, y papá ya falleció, papá ya no está. Entonces está repitiendo un patrón emocional que está condicionando todos sus pensamientos, y en esa entrevista con ese jefe que le decía lo espectacularmente buena que era como ejecutiva en su trabajo, ella no lo puede aceptar porque él no me conoce realmente, no me conoce como papá. Entonces lo que hicimos fue hacer una constelación familiar, que si no sabéis lo que es podéis buscar en Google, que seguro que encontráis un montón de información. Es una herramienta con la que yo trabajo mucho porque es muy efectiva para trabajar con el inconsciente y para ayudarle a cambiar la dinámica, que deje de repetir la dinámica donde estoy esperando a que papá me diga si valgo o no valgo, y empiece a confiar yo en mí misma y despedirme de papá, ¿vale? Dejarlo atrás de verdad. Cada persona va a tener un motivo distinto para esa inseguridad. Este es el caso de esta clienta, pero tu historia personal, tu infancia es lo que van a decir todos los momentos en los que sentiste que las cosas malas que estaban pasando en tu familia, que puede ser que falte dinero, que se ha muerto la abuela, o sea, todas las cosas que hacen que tus papás estén tristes o debilitados durante un tiempo, no son culpa del niño, pero el niño no entiende todavía la realidad y se cree que son culpa suya. Entonces se pone la presión a sí mismo de conseguir voto, de conseguir resolver algo que no depende de él. Y entonces pasan 40 años y sigue haciendo lo mismo a nivel emocional. Y por tanto todos sus pensamientos están secuestrados por ese niño que sigue esperando a que las cosas mejoren solamente por sus propios méritos, y si las cosas no cambian es que es tonto, es impostor o lo que sea. Esa es mi contestación a este tipo de artículos. Está bien leerlos, ¿eh? Todo lo que os atraiga y os interese cuando estéis haciendo un proceso de crecimiento personal, el instinto es la mejor guía. Si te pone, si te interesa, si te gusta leer sobre esto, sigue leyendo sobre ello, y pregunta y comenta con las personas que tengas a tu alrededor. Pero recordad este tema: si lo que os están recomendando son herramientas mentales, es que se os van a quedar pequeñas. Entonces el problema es que ahora el 90% de lo que se recomienda en psicología y en internet, y sobre todo con toda la gente que se ha hecho coach de repente, es que te recomiendan unas herramientas mentales y luego te pones a practicarlas, no funcionan y te sientes tonto. Entonces, mi mensaje es que no es tonto, es que las herramientas mentales no pueden resolver problemas emocionales que están ahí desde hace mucho tiempo. Necesitas trabajar con otro tipo de herramientas que miran la emoción, que hablan el lenguaje de la emoción. Y acordaros que la emoción no se expresa ni en palabras ni en números, sino que se expresa a través de sensaciones en el cuerpo. Con lo cual, para trabajar con la emoción, tenemos que aprender a usar el cuerpo como herramienta, igual que si fuese una guitarra. Si una guitarra no permitimos que vibre, si no vibran las cuerdas, no vibra la caja de resonancia, no hay música. Igualmente, si el cuerpo no dejamos que se mueva, que respire de manera rara para soltar una emoción, no puede soltar la emoción. Y si no podemos soltar esa emoción del pasado, no podemos volver a estar tranquilos, serenos y mirar la realidad tal y como es, y no como nos la estamos imaginando en esa visión de túnel que se nos hace en las emociones intensas. Así que hay que aprender a desarrollar percepción del cuerpo, y hay que aprender a respirar y captar todas las veces en las que has dejado de respirar o estás respirando muy pequeño y muy superficial para no tener que sentir. En fin, llega el momento de irme a mi cita. Espero que esto os sirva. Chao.